muy bienvenidas. Estamos muy felices de verles. Te invito, vamos a empezar con oración. Te invito de levantarte, de estar de pies, por favor. Si necesitas mover tus brazos o estirar antes de la charla, está bien. Bueno, entonces aquí estamos en la presencia de Jesús. Entonces empecemos con oración en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús, te adoramos. Adoramos tu hermosa humanidad, Señor. Adoramos tu corazón humano. Adoramos a tus lágrimas humanas. Adoramos tu sonrisa, Señor Jesús. Gracias por crearnos en tu imagen. Gracias, Señor, por amarnos en nuestra humanidad. Gracias por crearnos como mujeres. Y por un momento les invito a respirar profundamente y que sean conscientes de la presencia de Dios dentro de tu alma. Señor, estás con nosotras. Gracias. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Se puede sentar. Gracias. Cuando yo servía en nuestra misión en la iglesia de San Andrés en Manhattan, tuvimos un día de voluntariado y la hermana Jordan encontró a un hombre sentado a nuestra mesa con una taza de café en la mano y devorando una dona que dejamos en la mesa para nuestros voluntarios. La hermana Jordan pensó, por supuesto, un nuevo voluntario, está bien. Entonces se acercó a él y con su amable sonrisa le dijo, estamos muy contentos de que estés aquí. Él le miró, levantó una ceja y le dijo, ¿de veras? La inocente hermana Jordan respondió, sí, estamos muy contentas de que estás aquí. ¿Cómo te llamas? Él no le devolvió la sonrisa, sino que le preguntó, ¿cómo te llamas tú? La hermana Jordan comenzó a notar los tatuajes en ambos brazos, su ropa extraña y su cabeza completamente afeitada. Entonces, hermana Jordan dejó su dulzura a un lado y le dijo con firmeza, no, ¿cómo te llamas tú? Cuando finalmente intercambiaron nombres, la hermana Jordan le preguntó por qué estaba aquí. Entonces, él compartió su historia. Había salido de la prisión hace 2 días. Ups. Más tarde descubrimos que otro voluntario accidentalmente dejó nuestra puerta principal abierta, así que nadie se dio cuenta cuando entró ese hombre, pero se sintió como en su propia casa al lado de nuestra caja de donas. Sin embargo, la hermana Jordan le dijo, tal vez podemos ayudarte. ¿Qué buscas? Fue entonces cuando yo salí al salón y noté a ese hombre que probablemente fuera nuevo voluntario, yo pensé. Y así yo también me acerqué a la mesa y le dije, estamos muy contentas de que estés aquí. Ay, bueno, también nosotras estamos muy felices de que ustedes están aquí hoy. Estamos muy agradecidas de estar en la presencia de Jesús en el Santísimo Sacramento mientras hablamos sobre el tema de las emociones, un tema hermoso, pero a veces desafiante, ¿no?
Y hoy nos concentraremos en las emociones negativas como la tristeza, el enojo, el miedo. Y a veces estas emociones las podemos tratar como a ese hombre en San Andrés. Preferimos que se quedan como prisioneros, encerrados, porque son peligrosos, a veces nos hacen daño o nos confunden. O a veces ni siquiera sabemos que están allí, o simplemente no sabemos qué hacer con ellas. Conscientemente o no, les ofrecemos la caja de donas, intentando llenarnos de placeres o adicciones fugaces o cualquier otra cosa que oculta nuestro dolor. Bueno, en primer lugar, preguntamos, ¿qué es una emoción? ¿Qué es? Una emoción es una respuesta psicosomática a lo que tus sentidos perciben tanto dentro como alrededor de ti. Psicosomático significa que la emoción involucra tanto a tu mente como a tu cuerpo. Piensa en algunas frases que usamos en la vida diaria. Me paralicé de miedo. O se me subió la sangre hasta la cabeza. Hay algo de verdad en esos dichos. Hay muchos cambios físicos relacionados con las emociones, ¿no? Sonrojo, tensión muscular, dolor de estómago, cambio de ritmo cardíaco. Y para nosotras mujeres también, nuestras emociones también están muy conectadas con nuestras hormonas, donde te encuentras en tu ciclo menstrual o en cualquier etapa de tu vida, tiene un impacto. Una semana, por ejemplo, puede suceder algo que no me parezca gran cosa, pero si sucede lo mismo, exactamente lo mismo, la semana siguiente, cuando estoy en otra parte de mi ciclo, yo voy a estallar en lágrimas, ¿verdad? Las emociones también suelen ser automáticas. Es posible aprender formas saludables o no saludables de sentir y reaccionar, pero normalmente no elijo la emoción que siento en un momento específico. Si manejo en la autopista, por ejemplo, y veo un carro desviándose en el carril de mi lado, yo tengo miedo y empiezo a tomar el volante con más fuerza. No pienso en eso, simplemente sucede. Sentir el miedo no es una decisión que hago con mi voluntad. Por eso, el catecismo nos dice que moralmente nuestras emociones no son ni buenas ni malas. Sucederán cosas en la vida diaria que pueden hacerte sentir desanimada o aún furiosa o muchas otras cosas. Pero está bien, está muy bien sentir todas esas cosas y esas reacciones emocionales iniciales. Es una parte de la vida humana. No significa que siempre está bien actuar de acuerdo con la emoción, ni usarla como excusa, pero tampoco, hermanas, tampoco debemos avergonzarnos de sentirla. Las Escrituras nos dicen que Jesús en su humanidad experimentó todo menos el pecado. Cada emoción, cada vulnerabilidad, incluso cada tentación, nos dice la Escritura. Y Él las conoció de pe a pa. Sus emociones siempre estuvieron ordenadas. Eso significa que cada emoción que sintió Jesús fue la respuesta correcta a lo que verdaderamente sucedió. En Jesús, el enojo siempre está perfectamente ordenado a la justicia. En Jesús, el odio nunca, jamás está dirigido a una persona.
solo hacia el pecado, el mal y el diablo. El objetivo de nuestra vida emocional entonces no es borrar nuestras emociones, sino experimentarlas en unión con Jesús. Sentir lo que sentiría su corazón, regocijarse por lo que le da alegría a Jesús, sentirse triste por lo que le entristece. Nuestras emociones, hermanas, tal como fueron creadas por Dios, son buenas. Cada una fue diseñada por Dios con un propósito. Nos ayudan a buscar lo que es bueno, verdadero y hermoso, y también nos ayudan a darnos cuenta de lo que es malo y evitarlo. Cuando vienen, nuestras emociones tienen algo de decir, y es muy importante que las escuchemos con amabilidad, para no juzgarnos ni menospreciarnos por sentir lo que sentimos. Debemos acogerlas una por una y escucharlas. Como hermanitas, las emociones quieren nuestras emociones, que las tomemos de la mano, que las guiemos y les enseñemos lo que es verdaderamente bueno. Sin embargo, a menudo sucede lo contrario. Es como si nuestras emociones tuvieran el control y nos hacen hacer las cosas que no queremos hacer, ¿verdad? Hay una canción de una banda cristiana que captura este drama. Estas son las primeras líneas de la canción traducidas del inglés. Dice: querido corazón, ¿me perteneces a mí o yo te pertenezco a ti? Mira todos los problemas en los que me has metido. Sí, nos meten en problemas, ¿no? Levanta la mano si estás de acuerdo, a veces nos meten en problemas. Pero la sanación de las emociones es un proceso gradual que dura toda la vida, de verdad. Una amiga que es psicoterapeuta define la sanación así, dice: es la capacidad de estar en la realidad del momento presente, de relacionarse con las personas como realmente son y de responder a las circunstancias como realmente son. Y si somos humildes, probablemente admitemos que a menudo malinterpretamos las circunstancias y las personas que nos rodean. Te daré un ejemplo personal. Cuando yo era adolescente, no es con frecuencia que escuchas historias de la adolescencia de una monja. Cuando yo era adolescente, tomaba una siesta en el sofá de la sala de mi casa, cuando de repente todo empezó a temblar y a perturbar mi sueño. El cuarto de mi hermanita de 9 años estaba justo encima de mí. Y yo comencé a gritarle: ¡Stephanie! ¡Stephanie! ¡Deja de saltar sobre la cama! Me respondió: pero si no hago nada. Ahora yo pensé que me estaba mintiendo. Y yo grité a ella con más fuerza: yo estoy tratando de hacer una siesta. Deja de saltar sobre tu cama. Pobrecita Stephanie. Esa noche en las noticias vimos que había habido un pequeño terremoto que afectó nuestra ciudad. Mi arrebato de enojo hacia mi pobre hermanita fue completamente inmerecido. Si me siguen la corriente por un momento, a veces nuestras emociones se parecen más a la adolescente malcriada, yo, que necesita una siesta. Y a veces necesitamos dejar
que nuestras emociones se calmen antes de actuar. A veces una siesta es todo lo que es necesario, a veces, pero siempre podemos aprender de nuestras experiencias, podemos reflexionar. ¿Fue mi emoción la respuesta correcta a la situación o fue demasiado fuerte? ¿Esta emoción provocó el dolor de una herida pasada? Y por lo tanto, es difícil vivir con nuestras emociones unidas a las de Jesús. A diferencia de Jesús, nosotras tenemos percepciones erróneas. Nuestras heridas pasadas pueden adormecer o engrandecer nuestras emociones. De verdad, hay desorden dentro de nosotros. Estamos en el proceso de parecernos más a Cristo, pero a menudo tenemos que admitir que todavía no hemos llegado. Pero, ¿recuerdas lo que cantamos en la vigilia pascual? Cantamos, feliz la culpa. Feliz la culpa. Jesús ha venido a redimirnos. Aleluya. Aleluya, sí. Aleluya. Debido a que Jesús ha venido, ahora podemos pedir que Él santifique nuestras emociones aún en medio de nuestro desorden. ¿Y cómo hacemos esto? Ok, muy práctico ahora. Yo voy a compartir 3 pasos que puedes seguir durante momentos cuando tus emociones necesitan ayuda divina. Bueno, primero, reconoce lo que sientes. ¿Puedes llamar a tu emoción por su nombre? ¿Qué pasa en tu cuerpo? Si te ayuda a encontrar más vocabulario, hay una lista de sentimientos en el paquete de recursos que te damos y te ayuda a identificar tus emociones por nombre. En el libro del profeta Daniel, hay un momento en que el miedo lo invade. Daniel escribe, quedé yo solo, estaba sin fuerzas, se demudó mi rostro, desfigurado, y quedé totalmente sin fuerzas, estaba temblando. Daniel nombra lo que está sucediendo en su cuerpo, sí, su tez palidece, estaba temblando, y después nombra sus sentimientos. Se siente solo, se siente impotente. Número 2. ¿Listas? 2. Ve a Jesús. A veces dejamos que nuestros pensamientos den vueltas y vueltas y vueltas en la mente sobre lo que pasó y la intensidad crece y nos quema a veces. Pero ¿le has dicho a Jesús lo que te está pasando? Es necesario dejar de hablar contigo misma a veces y entrar en conversación con Jesús. Es muy simple, no tienes que decir mucho. Se puede decir, por ejemplo, Dios, me siento abrumada. O Jesús, me enojo muchísimo en este momento. Ayúdame, Señor. Sea lo que importa es que has llevado la emoción a una conversación real con Jesús y no estarás sola más. Relacionar tu emoción con Dios cambia todo. En el siguiente versículo de la historia de Daniel, él comienza a hablar con Dios directamente. Le dice, Señor, la angustia me invade y ya no tengo fuerzas. Ahora me faltan las fuerzas y no me queda ni aliento. Escucha su honestidad. Es hermoso. Después de nombrar lo que estaba pasando, se lo relacionó con Dios con transparencia. No oculta nada de Dios. Ya Daniel no está solo. Ok, número 3.
Permite que Dios te responda. Permite que Dios te responda. En ese capítulo de Daniel, las primeras palabras que Daniel escucha de Dios como respuesta son estas. Daniel, eres muy amado. Wow. Dios le llama por su nombre. Se le recuerda quién es. Daniel, eres muy amado. Entonces Daniel dice, me tocó y me fortaleció diciendo, no temas, amado, estás a salvo, anímate y sé fuerte. Cuando Él me habló, me fortalecí. Cuando Él me habló, me fortalecí. Cuando le llevas tus emociones a Jesús, esto es lo que sucede, hermanos. Quizás no escucharás su voz como Daniel, está bien. Es posible, aunque no te sentirás nada diferente de inmediato, pero Dios tocará a tu corazón y su gracia te fortalecerá para que puedas responder a la situación con virtud. Te fortalecerá con paciencia, con valentía, con misericordia, sea lo que sea que exija la caridad en la circunstancia específica. Cuando Él me habló, me fortalecí. Amén. Así. Corremos hacia Jesús aún y especialmente cuando tenemos las emociones más fuertes y más complicadas. Y aquí vemos la victoria. Porque entonces, justo en medio de nuestro quebrantamiento, llegamos al propósito de la vida, la comunión con Dios. Cuando dejas que Él esté contigo en tu dolor, tu amor se enriquecerá. Amén. Amén. Y como las relaciones son mutuas, también puede ser al revés, ¿sí? Puedes tomarte un tiempo para estar con Jesús, meditando en las Escrituras que nos muestran sus emociones humanas. Y cuando meditamos en las emociones ordenadas de Jesús, automáticamente nos ayuda a ordenar nuestras propias emociones. Piensa en cuando Jesús curó a los 10 leprosos y solo uno regresó para darle las gracias. Jesús preguntó, ¿dónde están las otras 9? Al decir esas palabras, tal vez se sintió triste Jesús, poco apreciado. O cuando María Magdalena vino a ungir los pies de Jesús, ¿sintió el gozo Jesús por el amor que ella le mostró? Creo que sí. Pero cuando el fariseo la interrumpió acusándola de ser pecadora, ¿estaba enojado Jesús? Cuando Jesús fue arrestado por la noche y vio a Judas venir hacia él, ¿estaba dolido por la traición de un amigo cercano? Cuando Jesús fue despojado de sus ropas, frente a la gente que se burlaba y le insultaba, ¿se sintió Jesús humillado, expuesto, vulnerable? ¿Se sonrojó? Jesús nunca construyó ningún muro alrededor de su corazón para evitar que saliera herido. Debido a esto, los sentimientos humanos, Cristo los experimentó en el grado más alto. Eso es del catecismo. Jesús nos muestra con su ejemplo, está bien ser un ser humano. Está más que bien. De verdad es hermoso. Tan hermoso que Él está dispuesto a dar su vida para redimirnos en nuestra humanidad.
¿Te acuerdas las dos preguntas de la hermana Jordan al hombre que entró en San Andrew? ¿Por qué estás aquí?, le preguntó. ¿Y qué buscas? Vamos a hablar de esas dos preguntas ahora, particularmente para entender algunas emociones específicas. Bueno, nuestras emociones como el deseo, el amor y la alegría nos atraen hacia lo que es bueno. Pero nuestras emociones negativas son como la otra cara de la misma moneda. Nos ayudan a evitar o lamentar las experiencias del mal. ¿Qué pasa cuando te rompes un hueso? ¿Qué pasa? Tu cuerpo siente dolor, ¿no? Y así, tu mente se da cuenta de que algo no está bien. Luego eliges con tu voluntad al ver a un médico. Pero imagina si tu cuerpo no sintiera dolor. Caminarías con una pierna rota todo el día y voy a lastimarte aún más. Nuestras emociones negativas son como los sensores del dolor del alma y no debemos apagarlos. Allí están. Nos ayudan a saber cuándo pedir ayuda y cómo distinguir entre el bien y el mal. Primero, hablamos un poquito de la tristeza. ¿Por qué estás aquí, tristeza? ¿Por qué? La tristeza nos informa de una privación de amor o de otro bien percibido. Nos dice que algo no es como debería ser. ¿Qué busca la tristeza? En la Biblia hay un libro llamado Las Lamentaciones, donde el profeta Jeremías escribe 5 capítulos llorando y llorando a Dios por la miseria que ve a su alrededor. No se trata de buscar el lado positivo, ni de negar la pérdida y actuar como si todo está bien, estoy bien. No. La tristeza quiere que reconozcamos que todo no está bien. ¿Qué escribirías tú en tu propio libro personal de lamentación? ¿Prefieres quitarlo de tu historia? Hermanas, esos gritos del corazón de Jeremías tienen un lugar eterno en la palabra de Dios. Aún después de la resurrección de Jesús, el libro de Lamentaciones siempre va a quedarse en la Biblia. Si es así, también, hermanas, tus propias lamentaciones, tus propias lágrimas merecen un lugar sagrado de reverencia en tu propia historia. Ok, ahora hablamos de miedo. ¿Por qué está aquí el miedo? ¿Por qué? Experimentamos miedo cuando percibimos algo que amenaza con privarnos de algo bueno. La emoción del miedo no es igual al miedo del que Jesús habla en la Biblia cuando dice, no tengas miedo. Recuerda el ejemplo que di del conductor loco que se desviaba de un carril a otro. Ese no sería el momento de tomar literalmente esas palabras, no tengas miedo. El miedo me ayuda a saber que necesito reducir mi velocidad o trasladarme a un lugar más seguro en el camino, donde esté fuera del alcance de ese loco. El miedo me protege así. El sentimiento de miedo es un don de Dios para protegerme de lo que podría dañarme. Hablemos ahora del enojo. Quizás te preguntas, ¿por qué, hermana? ¿Por qué está aquí el enojo? Bueno, el enojo es la respuesta a la injusticia. La respuesta correcta a la injusticia.
nos impulsa a buscar la recuperación de lo perdido. Y hasta que se recupere el bien percibido, no se saciará el enojo y seguirá regresando una y otra vez. Mientras experimentamos una privación injusta de amor o de algo más que sentimos que necesitábamos, nos aferramos a esta expectativa interna de que alguien debe reconocer lo que hizo y compensarlo. Un sacerdote involucrado en ministerios de sanación interior, Padre John Burns, explicó el enojo así: en el fondo de nuestro enojo hay un grito hermoso para el amor. En el fondo de nuestro enojo hay un grito hermoso para el amor. Que no lo reprimamos, hermanas. Una mujer de nuestro ministerio, a la que llamaré hoy Alexa, vivió mucho tiempo reprimiendo su enojo sin darse cuenta. Esta es su historia y yo voy a compartirla en sus propias palabras. No sabía yo cuánto enojo tenía adentro hasta que comencé mi camino de sanación. Había enterrado todo porque eso es lo que aprendí a hacer durante toda mi vida. No se me permitía estar enojada. En mi familia no se podía llorar. Pero cuando realmente encontré el amor de Dios, se hizo más difícil no sentir el enojo. Mi enojo era hacia mi familia. Sentí que debido a la negligencia y el abuso de todos, yo no tenía opciones en la vida y me robaron a Dios. Me di cuenta de que nunca conocí a Dios. Toda mi vida sentí que nadie me amaba, nadie. La privación del amor es horrible para el alma humana, dice. Me sentí abandonada y no tenía absolutamente a nadie ni a dónde ir. Esto fue principalmente la causa de mi vida irresponsable y rebelde. Usé las excusas que el mundo me decía que estaba de acuerdo con el aborto. Estaba pasando por momentos muy difíciles con mi enojo, hasta que hace poco, en la confesión, el Padre me dijo que tenía derecho a sentir enojo. Esto me dejó alucinada. Nunca había oído esto antes. ¿De qué manera en el fondo del enojo de Alexa había un grito hermoso para el amor? Ella estaba enojada porque no le enseñaron a conocer el amor de Dios en su infancia. Ella se sintió privada de amor mismo. La familia de Alexa ahora no puede llenar estas privaciones reales ni pueden deshacer el dolor que le causaron, especialmente el dolor de su aborto. Pero cuando Dios llenó esos vacíos en su corazón con su misericordia, ella recibió la gracia de dedicar tiempo a nombrar y lamentarse intencionalmente de esas experiencias. Por fin, después de un tiempo, por fin pudo identificar con quién estaba enojada y por qué. Luego, cuando llegó el momento, me dijo que ofreció su dolor a Dios pidiéndole que perdonara la deuda que su familia tenía con ella y que la convirtiera en una bendición para ellos. El perdón puso en libertad a Alexa. Pero
Cuando hay niego o cuando hay la falta de perdón, nuestro enojo no se resuelve, se queda. Y el enojo así queda infectado con sentimientos de venganza, resentimiento, amargura y odio hacia la persona que nos lastimó. Pero hay buenas noticias. Buenas noticias. Si se aprende a procesar bien la tristeza y el enojo y se llevan esos hermosos gritos del corazón a Jesús, es como si fuéramos manejando y viéramos a lo lejos un atasco de coches gigante, pero tomamos una salida y evitamos dicho atasco. Las emociones fuertes pierden su poder y, tocadas por la gracia de Dios, es menos probable que se quedan atrapadas en el resentimiento o en el odio. Pero quizás te preguntas, ¿y qué pasa si ya estoy atrapada en esas emociones? Ok, quiero decirte otra vez, hermanas. Quiero decirte otra vez, sé muy amable contigo misma y muy paciente. Si hay pecado, ve a confesarte. Ten ánimo, porque en el sacramento de la confesión está el poder sanador de Dios, que irá fluyendo hacia tu alma aun cuando no la sientas. Y luego confía en que Dios te ama y que para los que aman a Dios, todas las cosas obrarán para su bien. Amén. Todas las cosas. Pídele a Dios entonces que te muestre cuál es la raíz de tu pecado. Pídale que traiga sanación a las raíces de tus luchas. Si Él te llama a un retiro de sanación, ojalá vayas con fe en que Él es tu sanador. O si Él te llama a ser valiente y buscar un buen terapeuta católico o cristiano, no temas. Y si Él te llama a establecer límites saludables o alejarte de relaciones dañinas, no dudes que Él va contigo y nunca te abandonará. Tu corazón es tan sagrado al Señor, hermanas. Tu corazón es tan sagrado. Es importante reconocer que hasta que estemos en el cielo, todavía habrá dolor o del enojo del pasado, de vez en cuando. No tengas miedo de eso tampoco. Jesús cargó sobre sí mismo todo el peso de nuestro sufrimiento al llevar la cruz y la transformó en un acto redentor de amor. Y la misa nos une con este misterio. Entonces, cuando hayas nombrado, reconocido y lamentado tus pérdidas como Jeremías, cuando ya hayas perdonado y pedido perdón y todavía te encuentras la pena de tristeza o enojo, llévala contigo a la misa. Coloca tu dolor, tu corazón quebrantado, tu enojo o cualquier otro sentimiento en la patena durante la misa. Y cuando el sacerdote levante en sus manos la Eucaristía, así será elevada tu pena levantada a Dios Padre. Y con Jesús quedará una ofrenda por la vida del mundo. Quiero compartir una historia final, la historia de una mujer que se llama Immaculée. Immaculée vivió en Ruanda y durante el genocidio de su tribu, pasó Immaculée 91 días escondida en un pequeño baño para sobrevivir y después de que terminó el genocidio, descubrió que toda su familia en Ruanda había sido asesinada. Immaculée se sintió llena de odio hacia las personas que habían matado a su familia. Se sentía justificada y le dijo a Dios: «No sabes, Señor, lo que nos hicieron».
Incluso ella admite que esperaba que Dios no tuviera piedad de ellos y que ardieron en el infierno. Immaculée tuvo dificultades para rezar al Padre Nuestro, porque no quería creer que Dios también pudiera ser el Padre de los malos, como dijo ella. Mientras luchaba con Dios sobre esto, tuvo una comprensión transformadora en oración sobre aquellos que mataron a su familia. En palabras de ella, sus mentes habían sido infectadas con el mal, pero sus almas no eran malas. A pesar de sus atrocidades, eran hijos de Dios. Mi enojo estaba desapareciendo de mí poco a poco, y por primera vez sentí lástima por los asesinos. Le pedí a Dios que perdonara sus pecados y volviera sus almas hacia su hermosa luz. Sin embargo, la lucha continuó y a veces regresaron sus sentimientos de rencor y de odio. Y esta parte de su historia ella contó entre lágrimas. Escucha. Nuestras casas fueron destruidas. Recuerdo que arrojé mi rosario a un lado. Por primera vez me enfrentaba a lo que pasó. Yo necesité llorar. Necesité ser real. Las cosas de Dios eran casi demasiado buenas para ser verdad, como un escudo que me impidiera de entrar en mi dolor. Entonces, dejé el rosario y lloré, y grité, y grité, y grité durante varios minutos, y al final, fue como si la mano de Dios me abrazara con fuerza. Y después sentí su voz dentro de mí que decía, todavía estoy aquí. Y luego, las vidas de tus queridos familiares han terminado en la tierra, pero no en el cielo. El cielo es real. Espero que esto no las escandalice, pero para mí lo que más admiro de Immaculée en esta historia es su valentía para tirar su rosario a su lado y simplemente dejar que Dios la reciba en la autenticidad de su dolor. No está mal pensar en la bondad y fidelidad de Dios, pero si me enfoco solamente en eso, es posible que yo tenga un escudo alrededor de mi corazón que me impide de entrar en mi dolor y entonces me impide